Bueno, en principio el periodismo de género en la Argentina por eso es tan indispensable, no solo que escribimos o que hacemos una nota, en este caso en lo personal, pero todas las periodistas feministas, Marta Dillon, Mariana Carvajal, Liliana Hendel, tenemos una trayectoria en acompañar a las víctimas, en tener una escucha profunda, en abrazar, en intentar ayudar con los recursos que tenemos y que podemos, que son pocos y que en muchos casos nos desbordan. Hay un proceso de mucho tiempo con Telma que duró muchos meses y que tuvo como objetivo fundamental ayudarla. Por supuesto que también le hice una entrevista, por supuesto que escribimos, hoy voy a seguir escribiendo para las 12 de Página 12 porque es nuestro trabajo y porque creemos en el periodismo como un foco de transformación. Lo que me pasó es que todo el tiempo quise ayudarla, quise abrazarla, quise pensar cada vez que se nos cerraba una puerta, cuál otra puerta podíamos abrir. Tuvimos muchísimos obstáculos y fuimos sorteándolos y fundamentalmente la miré y supe, después de escucharla más de una hora, en su primer relato, que Telma tenía que hablar. No hay otra forma de sanar ni de vivir, y esto es personal para cada mujer y para cada persona. Totalmente. No es que hay una regla para todas, pero Telma tenía que hablar como forma de sanación, y yo me propuse ayudarla a que Telma pueda hablar sin tener miedo de pasar de ser víctima a victimaria, que si ustedes recuerdan, las otras actrices que han hablado es lo que les ha pasado en la justicia. Y ayer me quebré absolutamente, me emocioné, sentí que era un día histórico y que lo habíamos logrado con un periodismo que tiene como objetivo principal escuchar a las víctimas y además transformar la sociedad y erradicar la violencia de género. Todos los especialistas, psiquiatras, psicólogos coinciden que el proceso de sanación ante un hecho tan terrible como es una violación comienza, si es que se puede lograr la sanación, en el momento en que la víctima puede hablar y contar lo que le sucedió. Si no, es prácticamente imposible que se inicie así una recuperación. Yo pensaba, Luciana... Sí, por supuesto, te quiero aclarar una cosa que es muy importante. El feminismo cree no solo en la sanación, sino en el empoderamiento. No dejamos nunca a las víctimas en el lugar de víctimas. Se puede salir, no es una pena de muerte, no es una condena, porque justamente, y estoy hablando en el colectivo de los casos, quien es el agresor no se apropia del cuerpo de la víctima, de la vida de la víctima, ¿no? Uno de los libros que leyó Telma en todo este proceso y que es fundamental es el libro de Belén López Peiró, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ella es una de las grandes heroínas de la Argentina, ojalá la puedan entrevistar, conocer y leer su libro, muestra los vericuetos de la justicia en la Argentina y cómo revictimiza a las víctimas, y Belén es un ejemplo de cómo se sale adelante. Eso es lo que le deseo a Telma y por eso la ayudamos y la acompañamos, porque ella va a ser feliz. Luciana, yo pensaba, ocurrió esa noche de infierno para ella, ¿no? La violación. ¿Cómo era el día después? Porque ella, 16 años, él 40 y pico, el protagonista, tenía que seguir trabajando, estaban de gira, había que continuar con la vida. ¿Te contó algo ella cómo fue el día después y los días siguientes? Sí, el día después está relatado en la nota de Página 12. Él todavía canchereaba con otros jóvenes del elenco. Lo que él dice después, incluso se puede ver en videos, es como que él se sentía un pibe más. Intentaba mirar con una mirada de complicidad que por supuesto Telma no tenía, pero que además hay que aclarar taxativamente nunca existe con una menor de 16 años. O sea, lo que acá queda claro, que por supuesto en otros casos también, pero en este caso es explícito por la edad, es que nunca pueden hablar de una relación consentida, no hubo consentimiento y para la ley no existe consentimiento. Después Telma entra en un proceso en que ella cuenta de una depresión muy fuerte que los médicos adjudicaban como a un estrés postraumático después de tener el éxito con Patito Feo que había tenido, de giras en donde justamente quedó encerrada y eso lo vulnerabilizó por el nivel de fama de Patito Feo. Empezó a dejarse, a sentir que su cuerpo no le pertenecía, que es un proceso muy común en las víctimas y muy especialmente una cosa, la televisión siempre le dice a las mujeres y a las jóvenes que tienen que ser bellas, que tienen que maquillarse, que tienen que ser flacas. Cuando las jóvenes no cumplen con ese estereotipo, se las expulsa del sistema de belleza y se les dice que no son atractivas y eso es injusto. Cuando cumplen o dan con ese paradigma, que por supuesto es el caso de Telma, que es una mujer ahora, era una niña y una adolescente bellísima, también se la juzga por su atractivo como si tuvieran la culpa por atraer. De lo que les pasó. Y si ustedes ven, como es lo que pasa con muchas jóvenes y con muchas actrices, ¿no? Es el caso de Calu Rivero también, que
Sí, Mauro. Perdón que te corté, pero es interesantísimo porque aparte, Sí. bueno, sabés lo que valoro el periodismo que haces, tanto vos como Mariana y las colegas que nombraste. En ese punto quiero detenerme en algo que recién empezamos a asociar, que ayer yo no había entendido cuando hablamos a la noche y demás, que tiene que ver con un dato que va a ser importante para la causa y que vos contás en la nota, que es la reiteración de una metodología de lo que en la jerga policial se llama el modus operandi. No es casual, pero puede ser indiciario que a cada una de las víctimas, en el caso de Ana Coachi, en el caso de Natalia Juncos y en el caso de Telma, D'Artés le dice la misma frase. Exactamente, por eso hoy esa frase que es mirá cómo nos ponemos, hicimos un video entre muchas actrices y esa frase copó Instagram y las redes sociales, es una respuesta a la frase que ya había dicho y lo quiero revalorizar Juan D'Artés, que era mirá cómo me pones, ¿no? Es una frase que encierra mucha perversión, porque lo que quiere decir es que la culpa es de la víctima, que lo pone a él en un determinado estado y que poner a un varón en determinado estado cuando la mujer no lo quiere poner, porque acá hacemos una diferencia taxativa, reivindicamos el goce, por eso hablamos de un feminismo del goce, reivindicamos la sexualidad, reivindicamos la sensualidad y reivindicamos el erotismo decidido y consensuado. Por eso, como dijo Natalie Portman en Estados Unidos, esto es una revolución del deseo, porque hay que respetar el deseo de las mujeres cuando quieren, que por supuesto eso es lo que hay que valorar, y respetar el no es no. Él no respeta el no es no, ya lo dijeron muchas otras actrices y hay que revalorizar eso y repensar cómo se las ha juzgado en la televisión especialmente y también en la justicia. Y además dice esa frase que es tan emblemática, por eso la respuesta colectiva es mirá cómo nos ponemos nosotras, porque ni Telma, ni Anita, ni Natalia, ni ninguna tiene la culpa. Ni es que son tan lindas, son tan atractivas, son tan sexys que entonces merecen ser violadas. Porque ahí la sociedad comete una doble vara de culpabilización. Si sos un poquito gorda, si no das con el cuerpo hegemónico, entonces no sos atractiva y te discriminamos. Y si sos sexy, atractiva, linda, sos, digamos, das con los cánones para la televisión, entonces te discriminamos por linda porque te lo mereces, te lo buscaste, sos la culpable. Ese proceso fue vivido por Telma y cuando habla incluso conmigo 9 años después era, yo tenía un shortcito, yo que contesté, hasta que llega este empoderamiento. El empoderamiento de Telma es un camino personal que valoro mucho, que me emociona mucho y es un empoderamiento colectivo que tiene que ver con las marchas de Ni Una Menos, que tiene que ver con el proceso que hicimos las mujeres para pedir por el aborto legal, porque tiene que ver con el empoderamiento del cuerpo, con lo que han hecho las actrices argentinas. Te interrumpo porque también hay otra de las frases dentro de tu entrevista que me parece muy importante destacar y que tiene que ver con algo que él le dijo después de esta horrorosa situación, y es, a vos nunca te va a faltar trabajo haciendo abuso de su poder, ¿no? Como si no hubiera bastado con todo el horror que vivió, marcándole que claramente tenía el poder frente a esta situación, ¿no? ¿Esto fue real? ¿Esto fue así? Bueno, por supuesto que es el relato en el que creo fehacientemente de Telma y es. Pero esto es lo que ella te contó. Por eso lo denuncian. Exactamente, es lo que denuncian las actrices como modus operandi. Y no le pasa solo a las actrices, nos pasa a las periodistas, les pasa a las docentes, les pasa a las cualquier ámbito laboral también les pasa a las trabajadoras de trenes, digo, no, un uso de poder laboral. Fíjense que el acoso laboral es una de las pocas leyes, además del aborto legal, que nos falta sancionar en la Argentina específicamente y debería hacerse. Pero yo creo que este caso interpela sobre los modos de producción de la televisión. Hay algo que me pasó en estos últimos días que me conmovió mucho. Lo quiero decir porque justamente no muchas veces se ataca a las víctimas. Vos lo haces por la fama, vos lo haces para trabajar. Por supuesto que no lo hacen por eso y los costos son altísimos. Como le han dicho a la propia Calu en su momento. Que vuelva a trabajar. Exactamente, para mí la telenovela de Calu el año que viene es nuestro gran triunfo. Después que la mire o no la mire, quien quiera o no ver un producto artístico. Pero Calu pudo volver a trabajar en la Argentina. Yo quiero que Telma vuelva a trabajar. Escuché como Griselda Siciliani lloramos las tres, se los cuento porque lo confieso que esto nos moviliza profundamente y de todo corazón. Le dijo, y yo no lo sabía porque la conozco ahora y no 9 años antes, que Telma era una de las actrices
más talentosas de Patito Feo. Telma no vuelve a trabajar en la Argentina, vivía en México. Cuando empieza a salir todo esto a la luz, tuvo que volver porque se sentía desamparada, además en un país con una cultura muy machista. Y justamente estas situaciones, fíjense como una y otra vez corren a las mujeres de sus lugares de trabajo, las sacan de la escena, porque para protegerse tienen que irse o volverse mujeres, que por supuesto hay algunas que lo son y lo han logrado, ultra aguerridas, que les resbala todo, que no pueden, por supuesto, bienvenidas las que pudieron, pero es hermoso como esta solidaridad entre actrices logra que estén todas unidas. Bueno, el propio colectivo de mujeres mencionó en el comunicado que el 66% de las mujeres que pertenecen a Sagay han dicho y han contado haber sufrido algún tipo de abuso dentro de la industria. El 66%. Altísimo el número. Exactamente, es muy importante esa encuesta que hizo Sagay, motorizada por Celina Font, que defiende además los derechos de las actrices, y es entender esto. Estamos hablando de alguien, porque hablamos de Telma, la queremos a Telma, queremos que hable, queremos que trabaje y queremos que sea feliz, pero hablamos de todas, hablamos de una situación colectiva, Luciana, hablamos de las actrices y hablamos... De todas las mujeres. En el caso de Telma, de todas. ella se fue a vivir a México, no sé cuánto tiempo hace que vivía en México. ¿Se fue porque le surgió un trabajo o se fue escapando de esta situación o de esta realidad? Telma vivía en los últimos meses en México, no la estaba pasando bien, pero evidentemente podemos leer en el antes y en después de su carrera de una chica con muchos intereses. Por ejemplo, es una de las, y lo digo porque justamente me parece lindo contarlo, es una de las actrices que están en uno de los programas de Darío Stranheiber en Encuentro. Telma es una chica con una inteligencia, una cultura, un interés muy importante, y que justamente ninguna duda que ves los efectos postraumáticos de una situación vivida como la que vivió, en haber quedado excluida, relegada, en escaparse, en ocupar un lugar tan periférico. Por mi parte, la última. En la nota contás algo que me gustaría que lo cuentes vos, que sos la autora de la nota, no me gusta apropiarme de tu contenido, que es el día siguiente del hostigamiento telefónico que hizo D'Artés respecto de Telma. ¿Puedes contarlo? Sí, te quiero contar un dato que te quiero confirmar que ya se puede decir, Mauro, que es que quienes la ayudan en Nicaragua es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a Telma, que esto tiene que ver con los lazos del feminismo latinoamericano, por eso no es solo un caso aislado, sino que hay un feminismo en Latinoamérica en donde nos vamos dando las manos, y te quería dar ese dato a vos. Un paréntesis en esto, Luciana. Ahí estaba diciendo Juanita Jiménez, que es una abogada feminista de Nicaragua y una de las principales luchadoras en contra de la violencia de género en ese país, ha alertado que el lugar donde se hizo la denuncia prácticamente el gobierno de Nicaragua la ha desmantelado, y dice, y prácticamente sobrevive en los papeles. Ha puesto en alerta en eso, una para denunciar la situación que se está viviendo así en Nicaragua con respecto a la cuestión de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Que puede ser peligroso para el avance de esta causa también y de la denuncia, dice ella, ¿no? Por supuesto. Lo que sí quiero decir por las dudas, porque ya me han llegado algunos dichos de letrados que considero peligrosos, es que no se use la situación institucional de Nicaragua para decir por qué no van y denuncian en la justicia argentina no se puede porque es jurisdicción nicaragüense, cuando se va a Nicaragua y la causa avanza, que usen la crisis institucional de Nicaragua para deslegitimar o poder atacar a la víctima. En ese punto quiero hacer una aclaración. Nicaragua vive una crisis institucional en donde hay violaciones de derechos humanos y además hay persecución a los movimientos feministas en Nicaragua, frente a los cuales tenemos toda nuestra solidaridad. Por eso nos emocionamos tanto, porque es tan heroico haber logrado, y tiene que ver con lazos de feminismo latinoamericano y de derechos humanos en toda América Latina, que es mucho más potente de lo que Luciana, se ve. Bien. Haya logrado lo último que te pido, si me puedes contar eso de la llamada, que es la última pregunta, porque tenemos que ir al corte, pero la última pregunta era, ¿cómo fue el hostigamiento al día siguiente? Sí. La llama permanentemente a la habitación, incluso en un momento la llama, Telma se acordaba que estaba hablando en el baño, no había celular, y me cuenta, cómo hablaba desde el baño. Telma vuelve al hotel ahora
y había un teléfono en el baño. O sea, sus recuerdos son absolutamente patentes de la situación y él seguía llamándola, están en la nota, pero no quiero reproducir yo para no ser morbosa o revictimizar o porque pero hay me da vergüenza hostigamiento. directamente la verdad las cosas que han dicho. Había hostigamiento y había muchas frases que son inmundas y que tenían que ver con que ella lo siga, continúe con la situación Entiendo. sexual aunque no quiera estar en Ahí presencia, entendí. y él después al otro día le dice a los jóvenes, Perfecto. estoy bueno, de una manera que me da vergüenza. No, está No, claro, no era ya está ese. claro eso, Queríamos no sé. entender quería que me cuentes eso, que el hostigamiento siguió y que ella, cuando viajara a Nicaragua, el Sí. hotel tiene la misma característica de ese teléfono, que no es un dato menor, reconstruir el lugar por No, no dentro es un que es dato, compatible. Porque ella se acordaba taxativamente, dice, ¿cómo estaba yo hablando en el baño si no había celular? Cuando va al hotel, entra a una habitación, había teléfonos en el baño de ese hotel. Luciana Pecker, muchísimas